¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 5. Verbo haber. Si has visto el tema 3, seguro que ya sabes que el verbo haber es un verbo muy especial. Por eso, es importante dedicarle un tema completo a él solo. Por si no lo has visto, vamos a recordar algo que ya dije en ese vídeo del presente de indicativo. Haber es un verbo auxiliar, sin significado, que usamos para formar los tiempos compuestos. Cuando tiene el significado de existencia, es un verbo impersonal. Usamos la forma hay. Hoy vamos a ver... ¡Prepárate! Hoy vamos a ver este verbo con el significado de existencia. Como hemos dicho, el verbo haber es impersonal y tiene una sola forma, hay. En esta tabla puedes ver cómo formamos frases con este verbo. Mira qué tabla tan bonita, ¿verdad? Fíjate que hay lo usamos directamente con el nombre o con los artículos indeterminados un, una, unos, unas. También con algún, alguna, mucho, mucha, ningún, ninguna y otros indeterminados. Un momento, ¿no sabes qué es un artículo indeterminado? Pues es una palabra que indica que el nombre no es conocido por las personas que hablan. Podemos decir que un artículo indeterminado es lo contrario que un artículo determinado. Por ejemplo, si digo tengo el libro, significa que tanto yo como tú sabemos de qué libro estoy hablando. Pero si digo tengo un libro, quizá yo sé exactamente qué libro tengo, pero tú no lo sabes. Lo máximo que sabes es el número de libros que tengo. 1. Espera, ¿hay? Se puede usar con el número 1. Entonces, también se puede usar con el número 2, y el 3, y el 4, y todos los números. Y claro, si hay se usa con artículos indeterminados, eso significa que no se puede usar con artículos determinados. En la mesa hay el libro es incorrecto. Vamos a ver poco a poco su uso. El verbo haber se utiliza para hablar de la existencia de personas, cosas o animales. En mi clase hay 10 estudiantes. ¿Hay leche en la nevera? En las frases con hay no se pueden utilizar los artículos el, la, los, las antes del nombre. En mi calle hay un restaurante. Correcto. En mi calle hay el restaurante. Incorrecto. Esto ya lo he explicado antes, ¿no? Hay se utiliza para hablar de información nueva, pero si queremos hablar de información que conocemos, usamos está. En el teatro hay mucha gente. La gente está esperando para entrar. Mucha gente es información nueva, es gente que no conocemos, es gente indeterminada. La gente es exactamente esa gente que el hablante y el oyente conocen, o por lo menos saben de qué gente están hablando. Hay se utiliza para hablar de algo indeterminado, pero si queremos hablar de algo específico, usamos está. Hay una farmacia al final de la calle. La farmacia está al final de la calle. Igual que antes, una farmacia nueva para el hablante o el oyente, o la farmacia que ambos conocen. Hay se utiliza para singular y plural. Tiene solo una forma. Hay una manzana en el frutero. Aquí al lado hay 3 cafeterías. Recuerda esto, porque en presente de indicativo, hay es la forma especial de este verbo, pero en los otros tiempos verbales solo se usa la tercera persona del singular, él o ella.
pero esto lo veremos en otros vídeos. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!